Las tensiones, las traiciones y los silencios de la historia se entrelazan en una trama de poder y sacrificio que ha definido el rumbo de la humanidad. Desde el Sanedrín conspirando en la oscuridad hasta Pilato, enfrentando su propio dilema moral, cada decisión marcó un punto de inflexión en una época donde política, fe y ambición chocaban sin piedad. ¿Qué secretos se esconden en los gestos de poder? ¿Cómo las figuras más controvertidas de la historia dejaron huellas que todavía resuenan en nuestras creencias y valores? Este es un análisis profundo de los eventos que desataron uno de los capítulos más impactantes de todos los tiempos. Número 1. Relación histórica de la Iglesia con los judíos. Durante siglos, la relación entre la Iglesia cristiana y el pueblo judío ha estado marcada por tensiones históricas y teológicas. Uno de los episodios más controvertidos es la atribución de la culpa de la crucifixión de Jesús al pueblo judío, una narrativa construida a partir de los relatos del Nuevo Testamento. En estos textos, los líderes religiosos judíos son descritos como los responsables principales de la condena de Jesús, mientras que los romanos, encabezados por Poncio Pilato, son presentados como figuras reacias y casi obligadas a actuar. Esta percepción ha tenido un impacto significativo en la historia, ya que fomentó estereotipos y prejuicios contra los judíos durante siglos, especialmente en contextos europeos dominados por la influencia cristiana. Sin embargo, estudiosos modernos han destacado la necesidad de analizar estos relatos en su contexto histórico, argumentando que la narrativa del Nuevo Testamento refleja más una interpretación teológica que un relato objetivo de los eventos. Por otro lado, en las últimas décadas, la Iglesia ha trabajado activamente para promover el entendimiento y la reconciliación entre cristianos y judíos. Documentos como Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, reconocieron la herencia común de ambas religiones y condenaron cualquier forma de antisemitismo. Esta evolución marca un esfuerzo por reparar siglos de tensiones y construir un futuro basado en el respeto mutuo. El papel de los romanos, especialmente de Poncio Pilato, ha sido revisado por los historiadores. Algunos consideran que la representación de Pilato como un actor pasivo busca enfatizar la responsabilidad teológica del Sanedrín en la narrativa cristiana. Sin embargo, esta interpretación omite las dinámicas de poder entre los romanos y los líderes judíos de la época. Así, el análisis moderno busca equilibrar la balanza, comprendiendo las complejidades políticas y culturales que llevaron a la crucifixión de Jesús. Número 2. Revelaciones de Poncio Pilato. Gobernador romano de Judea, es una figura central en la historia de la crucifixión de Jesús, y los relatos sobre su vida y sus acciones han generado un sinfín de debates. Según ciertas tradiciones, Pilato guardó secretos relacionados con el juicio y la muerte de Jesús, revelándolos únicamente en sus últimos días. Estas supuestas confesiones han intrigado a historiadores y teólogos, pues ofrecen una visión alternativa a la historia convencional. Los evangelios presentan a Pilato como un hombre indeciso, quien, aunque encontraba a Jesús inocente, cedió ante las presiones de los líderes religiosos y de la multitud. Sin embargo, algunos escritos sugieren que Pilato pudo haber tenido un conocimiento más profundo sobre la identidad y la misión de Jesús. ¿Era Pilato un pragmático que actuaba por conveniencia política o un hombre en conflicto con su conciencia? Este dilema ha sido motivo de especulación a lo largo de los siglos. En algunas tradiciones cristianas, particularmente en la Iglesia etíope y la copta, se cree que Pilato se convirtió al cristianismo antes de su muerte, siendo venerado incluso como un mártir. Estas narrativas contrastan con la imagen habitual de Pilato en Occidente, donde se le considera un símbolo de cobardía y oportunismo político. Si bien no hay pruebas históricas que respalden esta supuesta conversión, la existencia de estas tradiciones demuestra cómo las perspectivas culturales y religiosas influyen en la interpretación de los personajes históricos. El supuesto legado de Pilato continúa fascinando, ya que plantea preguntas sobre el impacto de sus decisiones en el desarrollo del cristianismo primitivo. Su papel como intermediario entre las autoridades judías y el poder romano lo sitúa en el centro de una trama compleja, donde la religión, la política y la moralidad se entrelazan. Aunque no existen registros definitivos sobre las confesiones finales de Pilato, la posibilidad de que hubiese reflexionado sobre sus acciones
añade una dimensión humana a su figura histórica, recordándonos que detrás de los eventos trascendentales siempre hay personas enfrentando dilemas profundos. Número 3. Juicio de Jesús por el Sanedrín. Es uno de los momentos más significativos en los relatos del Nuevo Testamento. Este organismo, compuesto por 70 miembros, incluía a saduceos, fariseos y sacerdotes, quienes representaban la autoridad religiosa y legal en Judea. Sin embargo, en este caso, su juicio estuvo marcado por irregularidades que reflejan tensiones políticas y religiosas más amplias. El Sanedrín buscó condenar a Jesús utilizando pruebas falsas, lo que sugiere que ya habían decidido su culpabilidad antes de iniciar el proceso. La acusación principal fue de blasfemia, basada en la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Esta declaración no solo desafiaba la autoridad del Sanedrín, sino que también cuestionaba su control sobre la interpretación de la ley religiosa. Los relatos indican que el juicio se llevó a cabo de noche, un procedimiento inusual que sugiere la urgencia y la falta de transparencia en el proceso. Además, los testigos presentados no lograron concordar en sus declaraciones, lo que pone en duda la legitimidad de las acusaciones. A pesar de estas inconsistencias, el Sanedrín declaró culpable a Jesús y lo entregó a las autoridades romanas, ya que no tenían el poder de aplicar la pena de muerte. Este juicio no solo revela las divisiones internas entre los líderes religiosos judíos, sino también la relación compleja entre el Sanedrín y los romanos. La colaboración con Poncio Pilato muestra cómo las autoridades locales y coloniales interactuaban en cuestiones legales y políticas, especialmente en un caso con tantas implicaciones sociales y religiosas. El juicio del Sanedrín ha sido objeto de análisis a lo largo de los siglos, visto por algunos como una muestra de la manipulación del poder religioso y por otros como un ejemplo de las tensiones inevitables en una sociedad ocupada. Más allá de las interpretaciones, este evento resalta la humanidad de los actores involucrados, enfrentados a decisiones difíciles en un momento de profunda incertidumbre. Número 4. Jesús ante Poncio Pilato. La interacción entre Jesús y Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, es un episodio cargado de simbolismo y dilemas éticos. Pilato, representando la autoridad del imperio, se encontró con una figura que, según los evangelios, no representaba una amenaza política directa, pero sí generaba tensiones entre las élites locales y el pueblo. Pilato interrogó a Jesús, preguntándole si era el rey de los judíos. La respuesta de Jesús fue ambigua: «Tú lo dices», lo que dejaba la interpretación en manos de su interlocutor. Aunque Pilato no encontró pruebas que justificaran una condena, la presión de los líderes religiosos y la multitud lo llevaron a tomar una decisión que contradijo su propio juicio. En un intento por evitar la responsabilidad, Pilato ofreció al pueblo la liberación de un prisionero, una tradición durante la Pascua. La elección fue entre Jesús y Barrabás, un hombre acusado de insurrección y asesinato. Sorprendentemente, la multitud pidió la liberación de Barrabás, dejando a Pilato con pocas opciones. El momento más icónico de este encuentro fue cuando Pilato se lavó las manos frente a la multitud, simbolizando que no quería cargar con la culpa de la decisión. Sin embargo, su acto no lo eximió de la responsabilidad histórica y moral de la crucifixión de Jesús. Este gesto, interpretado como un intento de proteger su autoridad mientras cedía a las demandas populares, resalta el conflicto entre el deber político y la conciencia personal. El papel de Pilato en este evento ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos lo ven como un gobernante pragmático que actuó para mantener el orden, mientras que otros lo consideran un ejemplo de cobardía política. Sea cual sea la perspectiva, su decisión marcó un punto de inflexión en la historia, convirtiéndolo en una figura central en el relato del cristianismo. Número 5. Relación con Herodes Antipas. El episodio en el que Jesús es enviado a Herodes Antipas añade una dimensión interesante al juicio. Herodes, gobernador de Galilea e hijo de Herodes el Grande, había oído hablar de Jesús y esperaba verlo realizar milagros. Este interés, sin embargo, no era espiritual, sino más bien una curiosidad casi morbosa, característica de un gobernante conocido por su ambición y pragmatismo. Cuando Jesús fue presentado ante Herodes, éste intentó interrogarlo, pero Jesús permaneció en silencio, rechazando responder a sus preguntas.
Esta actitud silenciosa desconcertó a Herodes, quien interpretó el desdén como una afrenta personal. En respuesta, Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús, vistiéndolo con un manto majestuoso en un gesto sarcástico hacia su supuesta realeza. El rechazo de Jesús a interactuar con Herodes también refleja la desconexión entre ambos. Herodes, un hombre preocupado por mantener su poder y satisfacer su ego, no logró comprender el propósito de Jesús ni su misión espiritual. Al no encontrar razones para condenarlo, Herodes devolvió a Jesús a Pilato, cerrando así este extraño interludio en el juicio. Curiosamente, este intercambio marcó el inicio de una relación más amistosa entre Pilato y Herodes, quienes hasta entonces habían sido rivales. Este detalle, aunque secundario, subraya cómo los eventos en torno a Jesús influenciaron no solo a las masas, sino también a las figuras de poder de la época. La indiferencia de Herodes hacia las cuestiones religiosas y su tratamiento superficial de Jesús destacan su papel como un actor más en un drama que trascendió las intenciones humanas. Número 6. Liberación de Barrabás. Durante el juicio de Jesús, Poncio Pilato intentó desviar la responsabilidad de su decisión, ofreciendo a la multitud una elección insólita. Según la tradición romana, era costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua como gesto de buena voluntad hacia el pueblo. Pilato presentó a dos candidatos: Jesús de Nazaret, acusado de blasfemia y disturbios religiosos, y Barrabás, un hombre señalado por insurrección y asesinato. La opción era impactante. Por un lado, Jesús, conocido por sus enseñanzas de amor y milagros, y por otro, Barrabás, un criminal con un historial violento. Sin embargo, la multitud, influenciada por los líderes religiosos, clamó por la liberación de Barrabás. Este momento no solo sorprendió a Pilato, sino que también simbolizó el rechazo colectivo hacia la figura de Jesús, marcada por tensiones políticas y religiosas. Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, representa un contraste irónico frente a Jesús, quien también reclamaba ser el Hijo del Padre Celestial. Esta decisión de la multitud ha sido objeto de análisis a lo largo de los siglos, vista por algunos como un reflejo de las manipulaciones políticas de la época, y por otros como una manifestación de las complejidades humanas al enfrentar elecciones morales. El acto de liberar a Barrabás mientras Jesús era condenado subraya las contradicciones de la justicia en ese contexto histórico. Pilato, al ceder a las demandas populares, buscaba mantener el orden público, pero al hacerlo, sacrificó a un hombre que él mismo declaró inocente. Este episodio es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden estar influenciadas por el temor, la presión y las dinámicas de poder. Número 7. La crucifixión como castigo final. Marca el clímax de los eventos narrados en los Evangelios, un momento que ha trascendido la historia como símbolo de sacrificio y redención. Después de declarar su inocencia, Pilato, enfrentado a la insistencia de la multitud y los líderes religiosos, finalmente cedió. En un gesto simbólico, se lavó las manos para expresar su aparente desvinculación de la decisión, pero permitió que Jesús fuera entregado para ser crucificado. La crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales, diseñado no solo para causar un sufrimiento extremo, sino también para humillar públicamente a la persona condenada. Jesús fue llevado al Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera, donde fue clavado en una cruz. Este método brutal simbolizaba la máxima expresión de la autoridad romana para disuadir cualquier amenaza al orden. Durante su crucifixión, Jesús mostró una actitud de compasión incluso hacia quienes lo condenaban, pronunciando palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este gesto contrasta con la brutalidad del castigo, destacando la esencia de su mensaje de amor y misericordia. El acto de la crucifixión no solo fue un evento histórico, sino también un momento teológico central para el cristianismo. En este sacrificio, los creyentes encuentran la base de su fe, viendo en él la redención de la humanidad. Desde una perspectiva histórica, la crucifixión de Jesús evidencia las tensiones entre las autoridades romanas y judías, así como las complejidades de un contexto marcado por luchas de poder, creencias y expectativas mesiánicas. Número 8. Curaciones en el día de reposo.
Uno de los aspectos más controvertidos del ministerio de Jesús fue su decisión de sanar en sábado, desafiando las interpretaciones tradicionales de la ley judía. Según los líderes religiosos, el sábado era un día sagrado en el que cualquier tipo de trabajo estaba prohibido, incluso las acciones destinadas a ayudar a otros. Sin embargo, Jesús cuestionó esta visión al realizar milagros de sanación en ese día, destacando la prioridad de la compasión sobre las reglas estrictas. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue la sanación de un hombre con una mano atrofiada en una sinagoga. Cuando los fariseos lo confrontaron, Jesús les preguntó: ¿es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal? Su lógica era clara. Si las normas permitían cuidar a los animales en sábado, ¿cuánto más valía aliviar el sufrimiento humano? Estas acciones de Jesús no solo desafiaban la autoridad de los fariseos, sino que también exponían lo que él percibía como la hipocresía de su legalismo. Para Jesús, el propósito del sábado era beneficiar a las personas, no imponerles cargas innecesarias. Este enfoque humanitario contrastaba con la rigidez de las interpretaciones religiosas de la época. Los relatos de estas curaciones destacan la valentía de Jesús al enfrentarse a las críticas y al mismo tiempo revelan su compromiso con un mensaje de amor y servicio. Al sanar en sábado, Jesús no solo ayudaba físicamente a las personas, sino que también enseñaba una lección más profunda. La verdadera fe se centra en la compasión y la justicia, no en cumplir reglas por el mero formalismo. Número 9. Declaración sobre el templo. Entre las afirmaciones de Jesús que más controversia generaron estuvo su declaración de que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Para muchos, esta afirmación era incomprensible e incluso alarmante, ya que el templo de Jerusalén era el centro espiritual y cultural del pueblo judío. Sin embargo, Jesús hablaba metafóricamente, refiriéndose a su cuerpo y a su resurrección. Esta declaración fue utilizada como una de las acusaciones principales en su juicio, ya que fue interpretada como una amenaza literal contra el templo. En una época donde el templo simbolizaba la conexión directa con Dios, sugerir su destrucción era visto como una blasfemia y un acto subversivo. Desde una perspectiva teológica, la afirmación de Jesús representaba un cambio radical en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Al referirse a su cuerpo como el nuevo templo, Jesús señalaba que la conexión con Dios ya no dependía de un lugar físico, sino de una relación personal a través de él. Este mensaje, aunque profundo, fue malinterpretado por muchos de sus contemporáneos, incluidos los líderes religiosos que lo veían como una amenaza a su autoridad. La metáfora del templo y su reconstrucción en 3 días se convirtió en una pieza central del mensaje cristiano, ya que simboliza la muerte y resurrección de Jesús, eventos fundamentales en la fe cristiana. Número 10. Relación con pecadores y marginados. Uno de los aspectos más impactantes del ministerio de Jesús fue su relación cercana con aquellos considerados pecadores y marginados por la sociedad de su tiempo. Recaudadores de impuestos, prostitutas, samaritanos y otras figuras despreciadas por la élite religiosa fueron no solo destinatarios de su mensaje, sino también personas con las que compartió momentos importantes. Este enfoque rompió tabúes sociales y expuso la hipocresía de aquellos que se consideraban moralmente superiores. Un episodio significativo ocurrió cuando Jesús llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, a ser su discípulo. Más tarde, Mateo organizó una cena en su casa, invitando a otros colegas y personas rechazadas por la sociedad. Los fariseos, indignados, criticaron a Jesús por comer con pecadores. Sin embargo, Jesús respondió: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Este enfoque no era meramente una estrategia para ganar seguidores. Jesús veía más allá de los errores del pasado de las personas, enfocándose en su necesidad espiritual y en su potencial para cambiar. Al asociarse con los marginados, demostraba que la gracia de Dios estaba disponible para todos, independientemente de su estatus social o moral. Este mensaje de inclusión y amor desafió las normas culturales y religiosas de la época. En una sociedad donde el honor y la pureza ritual eran fundamentales, la disposición de Jesús a mezclarse con los rechazados fue vista como un acto revolucionario. Más allá de las críticas, su ejemplo dejó una lección universal.
La verdadera fe se refleja en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados. Número 11. La mujer adúltera. Es uno de los relatos más poderosos sobre la misericordia y la justicia de Jesús. Según los evangelios, los fariseos y los escribas llevaron a esta mujer ante Jesús mientras él enseñaba en el templo. Alegaron que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, un delito que, según la ley mosaica, merecía la lapidación. Sin embargo, solo presentaron a la mujer, omitiendo al hombre, lo que ya sugería un enfoque parcial e injusto. La intención de los líderes religiosos no era buscar justicia, sino poner a Jesús en una posición comprometida. Si aprobaba la lapidación, estaría violando la ley romana que prohibía ejecuciones no autorizadas. Si la rechazaba, parecería estar contradiciendo la ley de Moisés. Jesús, en lugar de responder de inmediato, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Luego, desafió a los acusadores con una frase memorable: «El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra». Uno a uno, los acusadores se retiraron, dejando a Jesús a solas con la mujer. En un acto de gracia, Jesús le dijo: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Este episodio no solo resalta la misericordia de Jesús, sino también su capacidad para desenmascarar la hipocresía de aquellos que usaban la ley como arma de poder y opresión. La historia de la mujer adúltera sigue siendo una enseñanza poderosa sobre la reconciliación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Al mostrar compasión sin ignorar la importancia del cambio, Jesús equilibró la justicia con la misericordia de una manera que sigue inspirando a millones. Número 12. Resistencia a la hipocresía religiosa. La oposición de Jesús a la hipocresía religiosa fue una constante en su ministerio y una de las razones principales de los conflictos con los fariseos y otros líderes religiosos. Estos grupos, que disfrutaban de un estatus elevado en la sociedad judía, eran conocidos por su estricta adherencia a la ley y sus tradiciones. Sin embargo, Jesús los desafió al exponer cómo su obsesión con las normas externas a menudo ignoraba los principios fundamentales de justicia, misericordia y amor. Uno de los episodios más ilustrativos fue cuando Jesús denunció públicamente a los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados. Este término hacía referencia a la apariencia externa de pureza que ocultaba la corrupción interna. Jesús criticó su tendencia a imponer cargas pesadas sobre los demás, mientras ellos mismos no las cumplían. Otro ejemplo de su resistencia fue su reacción ante el uso del templo como mercado. Al expulsar a los cambistas y comerciantes, declaró que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Este acto, aunque violento, era un llamado a la autenticidad espiritual y una denuncia contra la comercialización de la fe. La resistencia de Jesús a la hipocresía no era solo un rechazo a las prácticas corruptas, sino también una invitación a una relación más genuina con Dios. En lugar de centrarse en rituales y apariencias, Jesús abogaba por una fe que se manifestara en el amor y la justicia. Su valentía al enfrentar a los poderosos de su tiempo sigue siendo un ejemplo de integridad y compromiso con la verdad. Número 13. Pilato como figura clave en el cristianismo. Aunque históricamente fue un gobernador romano con un mandato limitado en Judea, se convirtió en una figura central en la narrativa cristiana debido a su papel en el juicio de Jesús. Su mención en credos como el de los apóstoles y el de Nicea subraya su importancia como testigo de la crucifixión, pero también como un símbolo de la interacción entre el poder secular y el divino. En los evangelios, Pilato es retratado como un hombre atrapado entre su percepción de la inocencia de Jesús y las presiones de los líderes religiosos y la multitud. Su acto de lavarse las manos frente a la multitud es una de las imágenes más icónicas, interpretada como un intento de eludir la responsabilidad de la condena. En algunas tradiciones, como la iglesia etíope y copta, Pilato es visto como un mártir que eventualmente se convirtió al cristianismo. Aunque estas perspectivas no tienen respaldo histórico sólido, reflejan cómo su figura ha sido reinterpretada en diferentes contextos religiosos. Pilato representa la lucha entre la conciencia individual y las demandas del poder político. Su papel en la crucifixión lo convierte en un personaje complejo, cuya decisión no solo marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo,
sino que también lo inscribió como un símbolo de los dilemas éticos que trascienden el tiempo y las culturas. Número 14. El sacrificio de Jesús como base del cristianismo. El sacrificio en la cruz es el evento central sobre el cual se construye toda la teología cristiana. Este acto, ocurrido en el Gólgota, no solo representó la culminación de su misión en la tierra, sino que también se convirtió en el fundamento de la salvación para millones de creyentes en todo el mundo. Según los evangelios, Jesús aceptó su destino con valentía, consciente de que su muerte tendría un propósito trascendental: reconciliar a la humanidad con Dios. La crucifixión, un castigo reservado para criminales y enemigos del Estado, se caracterizaba por su brutalidad y su intención de humillar al condenado públicamente. Para los seguidores de Jesús, este sacrificio fue interpretado como una muestra suprema de amor y obediencia. Su disposición a morir por los pecados de otros marcó un contraste radical con las nociones tradicionales de justicia y poder. En el relato, se destaca cómo Jesús expresó su perdón incluso hacia quienes lo crucificaron. Sus palabras, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», reflejan un nivel de compasión que desafía cualquier comprensión humana. Además, su declaración final, «Todo está cumplido», indicó que había completado su misión, sellando un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Para los primeros cristianos, la cruz pasó de ser un símbolo de vergüenza a un emblema de esperanza y redención. Este cambio en su significado subraya la transformación que el sacrificio de Jesús trajo al mundo. Más allá de su muerte, su resurrección 3 días después reafirmó la fe de sus seguidores y consolidó el mensaje de que la vida y el amor triunfan sobre la muerte y el odio. En la actualidad, la cruz sigue siendo un recordatorio del sacrificio de Jesús, invitando a los creyentes a reflexionar sobre el amor incondicional y el perdón como pilares fundamentales de la fe cristiana. Número 15. Compasión y salvación. Fue el sello distintivo del ministerio de Jesús, y a través de sus acciones y palabras dejó un legado que sigue resonando. Desde sanar enfermos hasta perdonar pecados, Jesús demostró que su misión estaba centrada en salvar y transformar vidas. A pesar de enfrentarse a constantes críticas y oposición, no dejó de extender su mano a los más necesitados, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Un ejemplo claro de esta compasión se encuentra en sus interacciones con los leprosos, un grupo marginado y temido en la sociedad judía. En lugar de evitarlos, Jesús los tocó y los sanó, restaurando no solo su salud física, sino también su dignidad y posición social. Este acto de inclusión reflejaba su mensaje central: el amor de Dios está disponible para todos, sin importar su condición. Otro momento emblemático ocurrió cuando Jesús lloró por Jerusalén, mostrando su profundo dolor por la incomprensión y rechazo que enfrentaba su mensaje. Este gesto humanizó a Jesús, revelando que su compasión no era solo un principio abstracto, sino una emoción genuina que guiaba sus acciones. En la cruz, su compasión alcanzó su punto culminante. A pesar del sufrimiento físico y emocional, pidió perdón por quienes lo condenaron y ofreció consuelo al ladrón que lo reconoció como el Salvador. Este acto final encapsuló su mensaje de salvación, reafirmando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden prevalecer. La compasión de Jesús no solo definió su vida, sino que también estableció un modelo a seguir para sus seguidores. Su capacidad para ver más allá de los errores y circunstancias de las personas, enfocándose en su valor intrínseco, continúa siendo una inspiración para quienes buscan vivir según sus enseñanzas. En este sentido, la salvación que Jesús ofreció no solo se refiere a un futuro eterno, sino también a una transformación presente, marcada por el amor y la misericordia.